Vamos a hablar ahora de elaboración de mozzarella. Un poco, bueno, ya estuvimos viendo algunas cuestiones. Hicimos una masa de mozzarella en la planta. Ahora vamos a seguir un diagrama de flujo que básicamente nos va a mostrar dos líneas de elaboración de mozzarella. Entonces, hay dos formas de lo que es las mozzarellas más conocidas. Después hay alguna otra forma distinta de hacer elaboración de mozzarella, lo que son los boconchinos, o las pulpetas, o otro tipo de masas hiladas. Acá vamos a hablar de estrictamente lo que es mozzarella, y vamos a hablar de dos tecnologías que son, una la vamos a llamar mozzarella tradicional y otra mozzarella tipo pizza cheese. Como introducción les digo que la mozzarella tradicional es hacer un queso, la masa de un queso, como hicimos el viernes y lo vamos a ver ahora acá. Y esa masa se deja madurando 15 días, o en el caso nuestro va a ser un poco menos, unos 12 días, y después se hace el hilado de esa masa con inyección de vapor en una amasadora chiquita que hay en la planta en el caso nuestro. Y después la elaboración pizza cheese es una masa similar, nada más que tenemos que hacerla, hilarla en el mismo día. Con lo cual, ahí vamos a ver las diferencias que va a haber, por qué una va a hilar después de varios días de maduración y por qué la otra va a hilar en el mismo día. Quiere decir que algo distinto en algún punto tiene que haber, porque si no serían exactamente lo mismo. Entonces, eso es un poco las dos variables que vamos a tener en cuenta, que las vamos a ver hoy en el teórico y la semana que viene la vamos a ver en la planta piloto. Siempre teniendo como premisa el Código Alimentario Argentino, decimos que el artículo 618 habla de mozzarella. Con el nombre de queso mozzarella se entiende el queso que se obtiene por hilado de una masa acidificada, producto intermedio obtenido por coagulación de la leche por medio de cuajo y otras enzimas coagulantes apropiadas, así lo expresa el código, complementado o no, así lo expresa el código, por la acción de bacterias lácticas específicas. Bueno, volvemos a tratar de opcional a las bacterias lácticas. Pero bueno, eso sería queso mozzarella. Entonces, una masa acidificada, que es como un producto intermedio. Ahora habla de una masa acidificada y dice complementado no por la acción de las bacterias lácticas. Bueno, nada más de lo mismo. También dice que el nombre de masa para elaborar queso mozzarella se entiende el producto intermedio de uso industrial exclusivo destinado a la elaboración de queso mozzarella que se obtiene por coagulación de la leche por medio de cuajo y otras enzimas coagulantes apropiadas. Y otra vez repite lo mismo, complementada o no por la acción de bacterias lácticas específicas. Acá habla específicamente de lo que es la masa. La mozzarella tiene muchos usos, pero el tema de la pizza sería como uno de los principales usos. Ahí vemos cómo se ve que ha derretido y cómo esos hilos se produce un estiramiento. Eso lo vamos a ver después en otro teórico, antes de ver lo que son las propiedades funcionales. En el último práctico, la idea es hacer una degustación de los quesos o de algunos quesos que hemos elaborado en los prácticos, y también ver lo que son las propiedades funcionales de las mozzarella, que son como estira, como derrite, bueno, varias cosas más que hay una pequeña presentación que la suelo dar junto, pero hoy no porque no nos dan los tiempos, pero nos va a servir como guía antes de hacer eh, el trabajo práctico en donde veamos las propiedades funcionales de la mozzarella.
Vamos a ver el diagrama de elaboración de la mozzarella. En una primera parte, estandarización de la materia prima. Ahora vamos a ver también por qué. Pasteurización, agregados de insumos a gelatina, coagulación, corte de la cuajada, agitación y calentamiento, extracción de la masa preprensado. Hasta ahí vamos a, tanto para cuando tengamos masa de mozzarella como para cuando hagamos mozzarella tipo pizza cheese, básicamente va a ser lo mismo. Podemos agregar el mismo fermento, podemos agregar distintos tipos de fermento, bueno, eso también lo vamos a ver cuando hagamos el otro práctico, pero a partir de ahí van a seguir caminos distintos. Lo que va a ser la elaboración tradicional va a ser una masa que va a ir, cuando llegue a un determinado pH, va a ir a la cámara, 520 fue el otro día, o a la cámara, de ahí se dejó unos días y después se envasó al vacío y esa va a madurar, en el caso nuestro, por 12 días y después esa maduración tiene una curva de acidificación en la masa que sube a un determinado pH y además tiene un trabajo enzimático, es decir, que las bacterias lácteas que agregamos y que cuando ya dejan de trabajar, de acidificar, se lisan y generan, largan, digamos, todas las enzimas que tienen, ahí van a trabajar en la masa del queso, haciendo las respectivas proteólisis y lipólisis. Con esa maduración de la masa le va a dar ciertas características que la va a poner en condiciones óptimas para después hacer el trabajo que se llama hilado en una amasadora. Y la elaboración de pizza cheese, dijimos que la vamos a hacer en el mismo día, quiere decir que va a tener una cierta acidificación, pero no va a tener el trabajo enzimático porque se va a hacer en el mismo día. O sea, el trabajo enzimático que va a llevar a cabo lo que es una elaboración tradicional, no lo va a tener una elaboración de pizza cheese que se hace en el día. Quiere decir que de alguna manera vamos a tener que suplir algunas de las cosas que estamos haciendo en la elaboración tradicional o hacer algo distinto para que se generen las condiciones de hilado en esa masa que se va a tratar de hilar el mismo día. Entonces, en la tradicional dijimos pH 520, el pH hay una desmineralización, a medida que hay acidificación va descalcificando, se va eliminando calcio, pero bueno, en 520 es un valor así, 520, 525, una cierta acidificación y después maduración. ¿Cómo compensamos el tiempo que no va a estar madurando? ¿Cómo compensamos ese trabajo enzimático que le brinda la elaboración tradicional, dejando la masa unos días en la cámara? ¿Cómo se compensa eso en la elaboración de pizza cheese? Trabajando con una acidez más baja, es decir, una acidez más alta, perdón, un pH más bajo. Quiere decir, si en la tradicional llegamos a 520 y lo ponemos en cámara, acá vamos a compensar esa falta de trabajo enzimático en una disminución del pH. Vamos a buscar un pH que trate de llegar a 5, ¿no? Lo ideal que hemos notado en la planta es 485, 490. A veces por un tema de tiempos no llegamos a esos pH en las 2 horas o 3 horas que dejamos prensando, pero la idea es que llegue por lo menos a un 490 o cerca del 5, un poquito más abajo del 5, y vamos a proceder al hilado. En vez de hacerlo con vapor, lo vamos a hacer con agua caliente, por ahí algo de vapor para ayudar, pero esas un poco son las diferencias principales. Es
compensar el trabajo enzimático que tiene la maduración de una masa para la elaboración de mozzarella tradicional, disminuyendo más el pH en la elaboración de pizza cheese. Para eso tenemos que trabajar con un fermento apropiado, con un tiempo de preactivación apropiado, la cantidad de fermento apropiado y las condiciones, digamos, que no pierda temperatura mientras está llevando a cabo la acidificación. Y para eso también lo vamos a dejar prensando bajo suero. Quiere decir que toda la masa que obtengamos cuando hagamos la elaboración de pizza cheese, en vez de esperar 10 minutos y moldearla y después esperar que llegue a un determinado pH y llevarlo a cámara, lo vamos a hacer bajo suero en la misma prensa en donde colocamos el queso salido de la tina. Bien, vamos a hablar de la estandarización de la materia prima, es decir, de lo que vimos recién, vamos a volver al punto inicial. La calidad funcional del producto terminado dependerá en parte de la materia prima utilizada en la elaboración. Es conveniente trabajar con una leche con una relación grasa-proteína de 0,9 a 1, que es lo que el otro día hicimos, quedó, por lo que me dijeron hoy en Planta Piloto, en 0,96 el valor de materia grasa sobre proteína. ¿Por qué hacemos una estandarización? ¿Por qué disminuimos la materia grasa y buscamos una relación grasa-proteína? Porque una de las cuestiones en las propiedades funcionales que vamos a ver después cuando analicemos tanto las mozzarellas que hicimos nosotros como otras mozzarellas del mercado, y que suele pasar, a lo mejor les ha pasado, cuando colocamos una pizza o una mozzarella sobre la pizza y ponemos la mozzarella en el horno, hablamos de la funcionalidad en cuanto a que tiene que derretir, a que tiene que estirar, que no se tiene que poner color marrón. Y otra de las propiedades funcionales importantes es que no tiene que desprender demasiado aceite. En ocasiones hay pizzas o hay mozzarellas que son excesivamente grasosas, aceitosas, y hacen como un charco de aceite arriba de la pizza. Eso es algo que no está bien para una pizza de buena calidad. Una de las cuestiones es que se trabaja con toda la materia grasa que tiene la leche. A veces la materia grasa no es tan alta, entonces por ahí se puede hacer con leche entera y no habría demasiados problemas. Pero a veces cuando la materia grasa es muy alta, a veces cuando se trabaja, conozco gente que hace mozzarella sin desnatar y trabajando con leche Jersey. La leche Jersey tiene un valor de materia grasa superior a 4, a veces muy superior a 4, y eso hace que después en las propiedades funcionales aparezca este gran defecto del charco de aceite que para nada es buscado ni deseado. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es tratar de estandarizar la materia prima. Fundamentalmente es el porcentaje de materia grasa. La pasteurización, esto es por código y por norma, lo que decíamos, si hacemos en tina, por lo menos 65 grados 20 minutos, 63 grados 30 minutos, o en un pasteurizador a placa, mínimo 72 grados, 16-20 segundos. 72, en general se busca un poquito más, 74. Eso es algo básico. A veces se malinterpreta o se cree que después, como la masa va a someterse a un hilado y ese hilado es con una inyección de vapor, en el caso de esta masa que ha madurado, va a andar entre los 60 65 grados y un tiempo también bastante, puede ser 20 minutos, media hora. Algunos malinterpretan que eso es equivalente a la pasteurización, por eso en el periodo de hacer la masa no pasteuriza. Pero es un error porque durante el hilado hay bacterias
enzimas, etcétera, se encuentran protegidas en la matriz de caseína y materia grasa. Y ha habido estudios que han demostrado que un Escherichia coli puede sobrevivir a la operación del hilado si se parte de una materia prima sin pasteurizar. Entonces, no es equivalente el hilado a la pasteurización. Hay que hacer la pasteurización, hacer la masa y después el hilado como corresponde. Los agregados de insumo latina, el cloruro de calcio, lo que decíamos, restituye parte del calcio perdido en las operaciones preliminares, colabora en la operación de coagulación. Los fermentos, más allá de que tanto el calcio como los fermentos diga el código que pueden ser optativos, para nosotros no tiene que ser obligatorio, pero esto es algo, opinión de los docentes de la cursada. Aporta el cultivo lácteo necesario para la acidificación de la leche, transformación de lactosa en ácido láctico, inhibe la proliferación de bacterias indeseables, por lo cual cualquier bacteria indeseable que esté cercana con la presencia de las bacterias lácteas que agregamos nosotros y la acidificación correspondiente va a hacer que las bacterias indeseables no crezcan, no estén presentes, con lo cual no hay bacterias indeseables, no hay enzimas indeseables. Y por supuesto aporta las enzimas necesarias y las que corresponden para reacciones bioquímicas que generan el sabor y la textura característica del producto. Se puede utilizar fermentos tipo termófilo o un mix termófilo-mesófilo. En el caso de la masa hicimos con un fermento a base de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus helveticus. Para el caso de la pizza cheese, vamos a hacer un mix, pero además de esos dos que mencioné recién, vamos a agregar algún mesófilo homofermentante. ¿Por qué? Porque si se reduce la temperatura, si se enfrían un poco, más allá que está prensando bajo suero, la presencia de algún mesófilo puede ser que nos ayude a que la curva de acidificación siga trabajando y llegue a esos valores deseados, un 485, 490, pero por lo menos un poquito más bajo del 5, bueno, ahí ya estaríamos dentro de todo bastante conformes. Pero es lo que se busca. En la coagulación, ¿qué buscamos? Va a ser una coagulación, primera etapa, el tiempo aparición de los primeros flóculos, la segunda etapa, el tiempo de endurecimiento del coágulo obtenido, y el tiempo total de coagulación, primera etapa más segunda etapa. Y acá vamos a buscar un 60-40. Primera etapa, la floculación va a representar un 60% del total de la coagulación y el endurecimiento un 40%. Ahora bien, algo para que quede claro. Estamos hablando de un queso de alta humedad. Hicimos un queso de alta humedad como el queso cremoso, con una relación 40-60, que en realidad hicimos 30-70 para que el endurecimiento del coágulo sea mejor. ¿Por qué? Porque buscamos un grano grande que retenga humedad y justamente que sea un queso de alta humedad. Si este es un queso de alta humedad, ¿por qué no mantenemos esa relación? Esa sería la pregunta que me tendrían que hacer, pero es como que yo me pregunto y me voy a contestar. Lo que pasa es que esto tiene dos etapas en la elaboración del queso mozzarella. Y uno es la primera etapa, que es hacer la masa, y la segunda etapa, que es madurar la masa. Esa maduración de la masa, hablando de una mozzarella tradicional, esa maduración de la masa va a permitir que tengamos esa masa madurando a una humedad no tan elevada, genere también las condiciones apropiadas como para que después de los días correspondientes de maduración, antes de meterlo en la hiladora, vamos a hacer un trozado y dejarlo en pequeños granos, pequeños cubos, y en el proceso de hilado decíamos que vamos a inyectar vapor. Esa inyección de vapor, ese agua que se va a desprender de esa inyección de vapor,
en la medida que la masa esté con menos humedad, ahí va a absorber toda esa agua del vapor y ahí va a absorber toda esa humedad que va a hacer que la mozzarella final sea un queso de alta humedad. Pero no se puede buscar en la masa del queso que tenga la misma humedad que un cremoso porque después va a madurar de manera distinta y después no se va a comportar de la misma forma cuando estemos inyectando vapor en el hilado propiamente dicho en la amasadora. Entonces, es un queso de alta humedad, pero en la primer parte, en la elaboración de la masa, va a ser algo muy similar a lo que sería un queso semiduro, un 60-40 el porcentaje de floculación endurecimiento. Bueno, este es un punto a tener en cuenta porque por ahí puede generar algún disturbio en cuanto al pensamiento conceptual de lo que es un queso de alta humedad. Pero son dos etapas. Cuando hacemos la pizza cheese, digamos, como también, digamos, de alguna manera buscamos eso, si bien va a ser en el mismo día, pero mantenemos el 60-40 como para que desuere un poco más de lo normal, pero es un queso que igual va a quedar muy húmedo porque se va a hacer en el mismo día. Pero por lo menos que el suero intragranular trate de salir mayoritariamente. El tamaño de grano también de acuerdo y consecuente con lo que buscamos de humedad en esa masa de queso va a ser tipo grano de maíz como si fuera un queso de pasta semidura que vamos a ver más adelante, no en este cuatrimestre, en el próximo. Y la cocción también vamos a llegar a 42-43 grados. Vamos a partir de 35-36 grados. Entonces ahí sí vamos a ir haciendo una cinética de acidificación que tiene que ser 1 grado cada 2 o 3 minutos. En algún momento que les hablaba del famoso asado, que si ponemos un pedacito de carne en una parrilla y le damos fuego rápidamente, se va a dorar demasiado por fuera, se va a poner como negruzco por fuera y por dentro, si lo cortamos, va a ser pura sangre porque se arrebató, o sea, se cocinó demasiado rápido superficialmente y no alcanzó a una cocción en el interior del pedacito de carne. Acá, similar a eso, podemos decir que si cocinamos demasiado rápido se va a formar como una película en la superficie del grano del queso y se va a formar como una especie de costra que no va a permitir la salida del suero intragranular, que es lo que tiene que suceder cuando estamos en todo lo que es sinéresis, el expurgue, la eliminación del suero de adentro hacia afuera. Entonces, por eso una cinética de calefacción lenta, 1 grado cada 2 o 3 minutos. Bien, entonces, en la primera parte habíamos llegado los dos por igual a una masa de queso. Y acá lo que cambia es que en la preprensa, en la masa del queso, para hacer un queso tradicional, una mozzarella tradicional, dejamos 10 minutos prensando, sacamos la prensa, sacamos el suero y cortamos y los poníamos en los moldes. Ahí los volteamos cada 40 minutos, 1 hora, íbamos tomando el pH y en un pH cercano a 520, un poquito más, un poquito menos, los llevamos a la cámara. Una vez que lo llevamos a la cámara, ahí obviamente desciende la temperatura. En el caso de la mozzarella tradicional usamos todos mesófilos termófilos, quiere decir que, perdón, mesófilos, todos fermentos termófilos, quiere decir que cuando la bajara de 35 grados prácticamente no iba a haber trabajo de parte de las bacterias, se iba a estabilizar y se iba a dejar madurar. Y en verde estamos viendo el prensado, la otra masa, la de pizza cheese, un prensado bajo suelo, que en 2 o 3 horas tendría que llegar a un pH ideal 485-490. En general llegamos a valores cercanos a 5.
Y bueno, nos cuesta mucho, pero tratamos de hilar igual. Se corta la masa y lo que se hace, hay una paila chica, que a lo mejor la han visto, que el otro día no se utilizó. Ahí se agrega agua caliente, se pasteuriza a 90 grados, 10 minutos, y en 80-85 grados se agrega en vez de la inyección de vapor, se agrega agua caliente y se va amasando. La amasadora tiene un sistema en el cual va una vieja amasadora de pan, va mezclando, va amasando y ahí se va formando el hilado. Pero bueno, para lo que era la tradicional inyección de vapor, para esta lo que hacemos es agua caliente, y si vemos que le falta temperatura, hacemos una ayuda del ingreso de vapor como para mantener en temperatura la masa. Y bueno, se hace el hilado correspondiente. Son dos formas que vamos a hacer de mozzarella: la tradicional con masa madurada con inyección de vapor, la tipo pizza cheese con masa del día prensada bajo suero que llega a un pH más bajo y se va a agregar agua caliente. Prensado bajo suero, la masa se corta en bloques para autoprensarse y eliminar mayor cantidad de suero. De esta manera queda la misma sumergida en el suero caliente hasta llegar al pH de filado o hilado. Esa es la idea. ¿Cuándo sabemos si la masa está en condiciones? Vamos a ir probando. O sea, bueno, la masa antes de hacer el hilado, la masa que ha madurado, lo vamos a hacer, pero ya no tenemos mucha alternativa. Y la masa que va bajando de pH de la pizza cheese, vamos a ir haciendo esto a medida que va bajando el pH y vamos viendo cómo evoluciona. ¿Qué sería evolucionar? Bueno, vamos a tomar alrededor de 10 gramos de masa y con agua caliente a 80 grados vamos a poner con un cuchillo y vamos a dejar un ratito que tome bien esa agua caliente, que se caliente bien. Vamos a ir mezclando y vamos a tratar de hacer un hilo, un filamento, un hilo de aproximadamente 1 metro o más de 1 metro. Si logramos eso sin que se corte, quiere decir que la masa estaría en condiciones de ser hilada. Ahora vamos a ver el fundamento de esto, pero si estamos en un pH de 5.30, 5.40, se va a cortar enseguida. Si estamos en un pH, bueno, a medida que vaya bajando el pH, va a ir mejorando. Y si llegamos a la idealidad de un 4.85, seguramente vamos a tener un hilo perfecto y esa sería la mejor condición de la masa. Acá hablan entre 5 y 5.10. Nosotros en la planta, bueno, lo que tenemos un poco probado es que en 4.85, 4.90 es lo ideal para la leche que trabajamos en planta y para las condiciones de la planta. Pero bueno, depende también porque eso tiene calcio incorporado y depende de la proteína. El calcio está, digamos, eh, depende de lo que es la proteína, entonces más proteína, más calcio, y bueno, ahí se va dando un fenómeno de descalcificación, que ahora lo vamos a ver. El corte de la masa, el agregado de agua, se produce el corte o cubeteo de la masa para aumentar la superficie de intercambio. Se mezcla con agua caliente, temperatura entre 57 y 80 grados. De esta manera se amasa la masa, valga la redundancia, estirando la cuajada caliente de manera a orientar las fibras de paracasinato monocálcico. El hilado afilado es una operación importante en las características de textura del producto determinado. Las condiciones de acidez de la masa, en combinación con la correcta fusión de la misma y con la acción mecánica del amasado, provocarán el ordenamiento de las fibras y el hilado de la misma. Se puede definir como aquella propiedad de un hilo de cuajada de 10 centímetros de longitud aproximadamente que sometida a fusión se alarga hasta alcanzar 1 metro sin romperse. Ese sería así un poco el objetivo del hilado. Ahí un poco se ve una mozzarella hilada. Uno de los atributos también a veces a verse es lo que se llama fibrosidad, o lo que se puede asemejar a lo que es una pechuga de pollo. Vean cómo se va deshilachando tipo una pechuga de pollo. Eso tiene que ver con la fibrosidad, que es importante en una mozzarella.
Conferir al queso una estructura fibrosa típica a través de la orientación, estiramiento de una masa correctamente acidificada. Los fundamentos. Ahí lo que decíamos, por un lado tenemos las bacterias lácticas en presencia de lactosa, van a generar ácido láctico más lactato. A medida que va acidificando, tenemos que inicialmente está conformado como paracasinato tricálcico. A medida que va pasando de ácido láctico y se va formando, va acidificando y se va formando lactato de calcio, vamos perdiendo alguna molécula de calcio y vamos pasando de paracasinato tricálcico a paracasinato bicálcico. Entonces, de tricálcico a bicálcico y a monocálcico. Y esto tiene que ver con los pH. pH mayor de 5,40 todavía está conservando, digamos, la forma tricálcica. Y si vamos a probar una masa de la pizza cheese que está arriba de 5,40, vamos a ver que se corta porque no tiene elasticidad, la elasticidad es insuficiente. Cuando bajemos entre 4,80 y 5,40, ahí vamos seguramente a estar en la elasticidad ideal, que es en la forma bicálcica. Y si seguimos acidificando, pH es menor a 4,80, se va a la forma monocálcica, o sea, perdemos otra molécula de calcio, y ahí también hay una pérdida progresiva de la elasticidad y también va a tender a cortarse, o sea, no va a quedar el hilado buscado. Entonces, lo ideal es un rango muy grande entre 4,80 y 5,40 porque depende del lugar, del tipo, de lo que decíamos recién, también de la proteína. El calcio está asociado a la proteína y un poco, bueno, tiene que ver con todo eso. Pero entre 4,80 y 5,40 seguramente vamos a encontrar el punto eh, en cada lugar que va a estar hilando adecuadamente. Muy alto el pH, no hay ninguna descalcificación, no se va a formar el, el hilo lo suficientemente largo y sostenido, y cuando el pH, cuando la acidificación es demasiado elevada, o sea, un pH muy bajo, tampoco porque se pasó a la forma monocálcica. Tiene que estar en la forma bicálcica, es decir, que una parcial desmineralización, descalcificación tiene que haber. Una vez que tenemos, esto sería la tercera parte, la masa hilada, el moldeo, o sea, acá, tanto para la mozzarella tradicional como para la mozzarella tipo pizza cheese, llega un momento que vamos a ver que las masas son distintas. La que tuvo un trabajo enzimático se la ve, digamos, más blanda, otra textura. Y la masa hilada que se llegó al pH y se generó las condiciones para hilar, pero por la vía de la acidificación, eh, no absorbe el agua, se agrega agua caliente, pero en vez de absorberla va alargando suero, entonces hay que ir sacando agua. Bueno, esa mozzarella va a ser otro tipo de mozzarella, va a ser algo más plástica, lo que se llama técnicamente. Va a ser distinta, más dura en general. Pero bueno, una vez que se terminó con eso, lo que se hace es a mano, porque no tenemos otra opción ahí en la universidad, con la mano se meten en los moldes correspondientes. Los moldes se enfrían en una pileta con agua fría, que ponemos unos conservantes de hielo que están en los freezer. Eso es para generar digamos, dentro de lo que es todo la 60-65 grados que decíamos la temperatura, ponerlo en agua fría que se forme una película como para que quede consistente. El salado, en algunos casos lo hacen el salado en la misma amasadora. Esto en general se hace cuando son las amasadoras continuas. Ahora vamos a ver un poco de fotos de una hiladora
en Italia, una fábrica. Nosotros lo hacemos el salado después porque también de alguna manera el salado en la misma amasadora, siendo de estas de las que tenemos en la planta, puede ocasionar algún problema para que se forme bien el hilo. Entonces se sala después de la pileta de frío, se puede salar ahí o se puede dejar enfriar totalmente y, y al otro día se puede poner en sal. Se pone en sal también como el queso cremoso, es más o menos una relación de 1 hora por kilo de queso. Se orea en la cámara, después se envasa al vacío, después del oreado en cámara, antes de envasar al vacío, se puede poner en una solución de antihongo, se hace un envase al vacío, se madura en cámara y después está la expedición. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta, este, para liberar el producto, en general, muchas fábricas lo que hacen, obviamente, con los criterios microbiológicos correspondientes y también con las propiedades funcionales. Lo que decíamos recién, se hacen pruebas que las vamos a ver cuando hagamos el último práctico, de derretimiento, de estiramiento, que no se generen colores marrones, que es el famoso efecto, el browning, eh, el aceite que habíamos mencionado al principio, con alguna formación de burbujas. Bueno, todo ese tipo de cosas son las propiedades funcionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de liberar el producto, porque a veces hacemos la mozzarella y después no va a derretir, el cliente no va a estar conforme. O sea, hay clientes de todo tipo, pero nosotros en cada fábrica se tiene que tomar, digamos, una metodología de liberación teniendo en cuenta estas pautas en general para no tener problemas después con los clientes, porque en la medida que tengamos problemas con los clientes, nos dejan de comprar y bueno, todo un montón de cosas eh, que tienen que ver con las ventas. Entonces, nos tendríamos que asegurar, algún responsable de calidad, asegurarse que cada partida esté sometida a las propiedades funcionales y respondan de manera tal que pueda salir el producto a la venta sin problemas. Entonces, acá explicamos un poco cada una de las cosas que decíamos recién en los bloques. Se moldea y se coloca una pileta con agua fría, generalmente menor a 15 grados, sería lo ideal. El salado en esta etapa se complementa al salado, se inició el mismo durante el hilado, de lo contrario se realiza en la pileta de enfriamiento bajo concentración de sal en agua y puede terminarse en salmuera. Algunos lo decíamos lo hacen en la amasadora, otros lo hacen en la pileta de enfriamiento, otros lo hacen directamente en la salmuera como nosotros y otros lo hacen un poquito en cada lugar. Bueno, son válidas todas. El tema que después, bueno, tiene que estar de acuerdo el salado a lo que pretende el productor en este caso, de acuerdo con el chequeo que tendrá con los consumidores. El oreo envasado a maduración y expedición, luego de cerrado se descabría en cámara, se lo envasa al vacío, se madura y se produce a la expedición. Algunas consideraciones generales. El interés de los usuarios y de los productores de mozzarella no siempre siguen la misma tendencia, a veces precios más bajos, bajo costo, más humedad, a veces se utilizan insumos, fermentos más baratos, cuajo, coagulante más barato, fabricación veloz para bajar el costo de producción, personal, instalaciones, corta maduración, y eso deriva en calidad heterogénea, variable, baja calidad, depende. El cuajo coagulante, el cuajo animal de alto contenido en quimosina genética son las mejores opciones, lo que estuvimos hablando al principio. Otros coagulantes, tales como cuajo de alto contenido de pepsina, que son de bovinos adultos, son usados erróneamente. Las consecuencias de la actividad residual pueden provocar defectos de textura y alteraciones en las propiedades funcionales. La acidez, lenta acidificación entina de la cuajada, causa principal es fermento inadecuado, baja preactivación, temperatura de leche y de la cuajada demasiado baja. Solución: usar fermentos adecuados, ver tipo, cantidad y preactivación. Excesiva acidez de la cuajada, leche demasiado ácida, temperatura elevada en leche y en ambiente, exceso de fermento. Solución: reducir la temperatura y la cantidad de fermento, acelerar el tiempo de elaboración, enfriar la cuajada con agua fría, reducir la temperatura del agua en el hilado. A veces cuando están muy acidificadas las masas, digamos, en la medida que se
inyecta vapor, por ejemplo, en las masas tradicionales, y se levanta la temperatura, hay, hay una tendencia a poder cortarse. Entonces, se trabaja con temperaturas más bajas. Principales efectos en la textura: pasta dura, acidificación insuficiente, extracto seco elevado; pasta blanda, extracto seco bajo, posacidificación, proteína excesiva, residuos coagulantes, cuajo, fermento, contaminantes; superficie blanda, húmeda y viscosa, puede ser un salado defectuoso; temperatura muy caliente del queso durante el salado; disgregación de la corteza, proteólisis intensa, posacidificación, enfriamiento demasiado veloz; hinchazón, contaminación con bacterias heterofermentantes o levaduras. Puede haber temas de gustos, los gustos ácidos o el amargo, proteólisis intensa, alta carga de bacterias psicótrofas, más proteasas de bacterias, contaminantes más residuos de coagulantes. Bien, esta es acá en Argentina se trabaja mucho con lo que es mozzarella tradicional. La mayoría de las fábricas o las más tradicionales están acostumbradas a trabajar, a hacer una masa, dejarla madurar en las cámaras y al cabo de X cantidad de días hacer el hilado. Cada fábrica después se va a ir acostumbrando. Hay fábricas que la dejan 20 días, conozco fábricas que la dejan más de 30 días madurando, lo cual es un costo altísimo, porque dejar una masa 30 días quiere decir que durante 30 días se está haciendo masa y tiene que haber espacio suficiente en las cámaras. Entonces, bueno, hoy en día se está tratando de que si la fábrica lleva una elaboración tradicional, que por lo menos que no sean más de 15 días lo que tenga que dejar la masa para hilarla. Y hay otros lugares, otras fábricas, menos en Argentina, pero las hay, y muchas en el resto del mundo. En Italia, por ejemplo, que es una cuna de la mozzarella, lo que hacen es elaboración de pizza cheese. Acá es una fábrica que está en la ciudad de Como, en Italia, una linda ciudad de Italia. Y es una fábrica, y vamos a ver algunas fotos de lo que es desde el inicio hasta el final, una pizza cheese, que lo que pretendemos hacer nosotros también en el mismo día, obviamente con otra disposición de tecnología y otras condiciones. Ese tipo de tina, más horizontal, ahí una vez que la masa salió se deja prensando bajo suero hasta que llegue al pH que debería llegar. Y luego ya se pasa a lo que es este, una tolva, y ahí se produce el amasado. Una vez que se amasan las condiciones de temperatura que seguramente se producen dentro de ese equipo, ahí se pone, digamos, el bloque inicial, se tritura y después pasa por un sinfín y se va, digamos, amasando a temperatura. Vemos ya cómo la masa ahí está saliendo y va corriendo por como una tubería. Toda la masa va corriendo por ese canal y llega a lo que son las formadoras. Ahí están los cilindros en donde se compactan, se llenan los cilindros y van a caer a estas piletas que tienen agua fría y la salmuera. Entonces van cayendo ahí, van viendo cómo después de esa formadora va cayendo los cilindros de mozzarella, van pasando en un determinado tiempo, hay lluvia de agua fría en todo momento, ahí está la lluvia, ahí están los cilindros como van cayendo y van corriéndose en un determinado tiempo en la longitud de la cinta. Ahí vemos un poco uno de los cilindros, la famosa pechuga de pollo que decíamos hace un ratito. Y lo que tienen, que al final del recorrido tiene como un túnel de secado y ya la envasan directamente. Esto es pizza cheese en el día, elaborada y envasada en el mismo día. Esto es algo que este,
la tradicional mozzarella italiana lo hace, quiere decir que es algo bastante común. Acá todavía en Argentina estamos más con el otro método, pero les decía, por ahí son mozzarellas distintas, un poco más plástica, otra tiene que cumplir las condiciones de funcionalidad igual, pero es otro tipo de mozzarella. Lo que sí, por ahí no tiene tanto rendimiento porque no absorbe tanta agua, pero no tenemos tiempos de dejar la mozzarella en espacios, no tenemos tiempos de meterla en una, o sea, costos de meterla en una bolsa y dejarlas ahí, no tenemos costos de la mano de obra del que tiene que embolsar la planchuela de masa y guardarla y después sacarla. Bueno, todos esos tiempos se evitan si se hace en el mismo momento. Por eso la idea es mostrar lo que más se hace en Argentina, pero algo de lo que no se hace tanto, pero que se hace a nivel mundial. Con lo cual, son dos tecnologías, si se quiere, distintos en el producto final, pero bueno, con características obviamente diferentes, pero con el fin de lograr el producto final que es mozzarella. Bien, y este es para cerrar la foto de la mozzarella sobre la pizza. Un poco la idea de esta charla es, entre lo que se vio el viernes con la elaboración de masa y lo que vamos a ver ahora este martes, y después queda la presentación de las propiedades funcionales antes de ver realmente el trabajo práctico en donde vamos a evaluar las propiedades funcionales de la mozzarella que hicimos nosotros y otras mozzarelas de muy buena calidad y de muy mala calidad para que veamos, digamos, todo el rango de posibilidades que nos podemos encontrar en el mercado.